é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. Bueno, se lo decíamos, el doctor Roque Arnold, que está con nosotros, es médico alergista infantil, ¿no? Así es, así es. Igual lo podemos consultar. ¿Cómo no? De niño sí, sí, sí. Bueno, yo decía, en el último mes, le diría, ha habido muchos llamados y gente con alergias de todo tipo. Y mirando algunas cifras, veía que el 34,9% de los chicos de 13 a 14 años están afectados por algún tipo de alergia. 800.000 chicos en todo el país, aproximadamente. Así es, esos porcentajes varían, pero de todas maneras es muchos chicos son alérgicos. Mucho. Sí, un 20% de la población, si yo saco el promedio general del planeta, más o menos un 20% de la población es alérgica. ¿Qué es la alergia? Alergia es una forma de reaccionar distinta del individuo. Es una palabra que creó un médico a comienzos del 1900, que se llamaba von Pirket, y él, ¿qué vio? Él vio que no todo organismo reaccionaba de la misma manera. Y denominó alergia a aquellos que lo hacían distinto. Es decir, para dar un ejemplo cualquiera, un chico lo picaba un mosquito y hacía un puntito en el lugar donde lo picaba, y otro lo picaba el mismo mosquito y hacía una roncha grande. Aquel individuo que reacciona distinto, inflamando, se lo denominó alergia, que es una palabra que se generalizó. Claro. Yo te tengo alergia a vos. Se utiliza para otras cosas. Te rechazo, claro. Digamos, no me gusta, porque ocasiona síntomas indeseables. ¿Cuándo una alergia es grave? Y una alergia puede ser grave en distintos momentos. Ya que hablé del mosquito, yo puedo ser picado por un mosquito también, o por una abeja, o por una avispa, y en lugar de dejarme una roncha grande, dejarme ronchas en todo el cuerpo e incluso ronchas en el tubo a donde no respiro, como consecuencia de la roncha, que es una inflamación. Y eso es grave porque uno corre el riesgo de vida con eso. Se describió por primera vez eso en Egipto. Hay un dibujito en una de esas sí. Y ahí se ve como... ¿En las pirámides, dice usted? En las pirámides. Ahí se ve como una abeja pica a un rey de ese entonces y lo mata. Yo creo que fue una de las primeras descripciones escritas de muerte por picadura de insectos y como consecuencia de alergia. En ese entonces no se hablaba de alergia. Esos casos, digo, de pacientes con alergias que son graves o más severas, ¿qué se recomienda? ¿Tenés que tener algo siempre a mano como para poder...? Siempre tenés que tener algo a mano, porque cuando es severa por varias cosas, pero fundamentalmente es severa porque no da tiempo de llegar al médico. Llegar al médico. Entonces hay medicamentos que nosotros a los alumnos les decimos, siempre aprendan el ABC. A por adrenalina, B por Benadryl, inyectable, y C por corticoides, cosa que no todos están enterados de esto, a pesar que está generalizada la enseñanza de esto. A veces uno llega a una guardia y en general en lugar de hacerle una adrenalina le hacen un corticoide, eso está más generalizado. Pero lo correcto es que hay que tener cosas que uno sepa usar y que actúen rápido. La adrenalina, la A, es el primer medicamento, el medicamento de elección. Inyectable. Inyectable, y tanto es así que uno le puede enseñar al paciente cómo usarlo a través con una jeringa y una aguja y la ampolla de adrenalina, y hay también, con el fin de ahorrar tiempo, adrenalinas ya cargadas. El EpiPen, por ejemplo, es una inyección que uno lleva, si hablamos en inglés, epi de epinefrina, porque en Estados Unidos la adrenalina se llama epinefrina, y pen de lapicera. Mucha gente que va con su lapicera acá para usarla en el caso que tenga el paciente dificultad para respirar. Se le instruye al paciente cuáles son los síntomas, un picazón en la garganta, un picazón en el paladar,
una ligera sensación de caída de la tensión arterial y la dificultad para respirar que uno empieza a tener, ahí uno tiene que usarla. Si no, uno tiene que consultar, obviamente, con el médico. Y a la vez, si uno la usa, usarla y después consultar con el médico. Claro. Pero ya se hizo toda la urgencia ahí. Si no le salva la adrenalina salvó la en vida, este caso claro. en particular, no lo salva nadie. ¿Cuándo se declara una alergia? Digo, porque uno dice, tengo 40 años, 50 años y ahora empiezo a estornudar o toser. Se declara en cualquier momento de la vida. Digo, uno puede no tener alergia nunca y a los 40, 50 o 60 años tener un caso de alergia. Hay de todo hay de todo para describir nos podríamos quedar horas, pero muchas de estas alergias son genéticamente codificadas. Es decir, uno tiene la alergia desde el nacimiento. Ahora, una cosa es tenerla desde el nacimiento y otra cosa es verla desde el nacimiento. Si yo tengo una forma de reaccionar distinta y yo tengo un sistema inmune bueno que lo cubre, yo voy a tener esa alergia sin darme cuenta que la tengo. A medida que va creciendo el individuo, en algún momento determinado puede caer ese sistema inmune y verse lo que uno llevó siempre. La última vez justamente tenía un paciente que yo, obviamente atendiendo al chico, y yo le decía, mirá, esto es genético, esto es heredado. Ah, pero yo no puedo ser doctor aunque yo tengo alergia ahora. ¿Y por qué no puede ser? Y no puede ser porque a mí me vino la alergia después de yo tener a mi hijo. Así que yo no puedo haberle transmitido. No tiene absolutamente nada que ver. Uno la transmite, en el caso que sea genética, uno la transmite siempre, la vea o no la vea. ¿Cuánto influye en el tema de las alergias y que las alergias comiencen a manifestarse el tema del medio ambiente? Digo, ¿es distinto en las ciudades, en el campo? ¿Tenemos más alergia en las ciudades por el tema de la contaminación? Es distinto y todo hay que tenerlo en cuenta. El profesor que me enseñaba a mí esto hace muchos años, yo me acuerdo que lo primero agarró un papel y me hizo un circulito, ¿no? Me preguntó, ¿qué es esto? Y un redondel, le dije yo. Quiero aclarar de que las alergias más comunes en pediatría es el asma infantil. Bueno. Entonces él me dijo, mire, aprenda esto. Este es un redondelito que significa el bronquio. El bronquio que se cierra cuando su paciente tiene un espasmo bronquial. Pero siempre recuerde que el bronquio, hizo otro redondel, está en un chico. Y recuerde que el chico está rodeado por su familia. Y recuerde que su familia está rodeada por el medio ambiente y la comunidad. Si usted quiere tratar bien ese bronquio que está cerrado, tenga en cuenta todos esos factores. Entonces, obviamente no es lo mismo vivir en Capitán Bermúdez, donde es una de las zonas más contaminadas del planeta, que vivir en otro lado. No es lo mismo. ¿Tiene muchos casos de Capitán Bermúdez, de gente con alergia? Y yo trabajo bastante bien porque estoy cerca de Capitán Bermúdez. Capitán Bermúdez es una zona, pero menciono Capitán Bermúdez por mencionar una zona contaminante. Claro. Pero hay gente que viene de cualquier parte del país. ¿Se acuerda de Córdoba? Sí. Que todos decían que el claro, aire puro, aire limpio. Tal cual. Y se hablaba de Cosquín. No sé por qué, honestamente no sé por qué se hablaba de que Cosquín era una zona donde la temperatura, la humedad, la presión barométrica, la tensión del vapor, etcétera, etcétera, ayudaba a que el que tenía el bronquio cerrado no se le cerrase. ¿Es cierto? Es cierto que se decía, no es cierto que es así. Yo atiendo pacientes de Cosquín, que viven en Cosquín. Es decir, y el hospital está todavía. Si usted va por la ruta y mira a su derecha, va a ver un hospital blanco, con arcadas que miran hacia el oeste, y es a donde iban los asmáticos y los tuberculosos. Wow. Y la arcada que mira al oeste era porque se decía que los tuberculosos mejoraban con la caída del sol. Las cosas que se han dicho son muchas, pero indudablemente el lugar influye, no es lo mismo estar
en una zona muy contaminada que en una zona menos contaminada. Pero alergia hay en cualquier parte del mundo.